Muy buenas noches, ya estamos en su programa Poder y Desarrollo Regional. Como siempre, el saludo a toda la población de la ciudad del Cusco y a las 13 provincias, pues este programa a través pues, de la gentileza de gerentes propietarios de medios televisivos y radiales llega a las 13 provincias de la región del Cusco. También nuestro agradecimiento a la Corporación Multimedia El Diario por cedernos este espacio y para poder generar debate y opinión en temas políticos, económicos, estadísticos y sobre todo, creo que con la convicción de que desde este espacio podemos generar conciencia ciudadana y desde luego con números, con información académica que más que informarles es generar conocimiento. Estas últimas semanas pues ya estamos a un cierre de un año donde ha habido un proceso electoral y por ende también debe haber un proceso de transferencia en los gobiernos regionales y en los gobiernos locales. Muchas denuncias, empezando en pequeños distritos, provincias y básicamente el gobierno regional del Cusco. Creo que no podemos tapar el sol con un dedo al señalar de que este gobierno regional que se va, lamentablemente, se va en una crisis institucional, en una crisis política e incluso en una crisis financiera, donde lamentablemente un presidente regional que recibe la posta de un presidente que ha sido vacado de su partido político, ¿sí? Muestra niveles de corrupción, no solamente en el que le deja la posta, sino también en este año de gobierno regional liderado por René Concha, donde no se puede tapar, como les digo, el sol con un dedo, pues, audios, versiones, gente ligada totalmente a Martín Belaunde, pagos que se hacen en un solo día de millones para tapar supuestamente contratos del año pasado, pero en conjunto, no solamente un caso, innumerables casos de este gobierno del año y también de todo el proceso. Estamos hablando de Jorge Acurio Tito y de René Concha, donde parecía pues de que el que venía a limpiar la casa, a poner el orden en la casa, no resultó así. Y ojo, el magíster René Concha parecía que tenía experiencia, decano de la Facultad de Administración de Empresas, vicerrector administrativo de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. Y que justamente de ese tema vamos a hablar, porque los cusqueños que creemos que nuestra tricentenaria universidad es nuestra alma mater, aquella organización, lógicamente esta universidad, que debe ser la institución que muestra a la sociedad el desarrollo, la capacidad, aquel ejemplo para la sociedad cusqueña, lamentablemente se ha convertido en una institución que no da esas muestras. Miren los gastos que se hacen con el canon, miren el nivel académico de nuestros estudiantes, miren la desorganización donde ha llegado nuestra universidad. Y pareciera coincidencia, tenemos un presidente regional que es directamente de nuestra universidad, como les digo, vicerrector académico, decano de la Facultad de Administración de Empresas. ¿Y qué nos ha mostrado? ¿Qué ejemplo está mostrando a nuestra sociedad? Lógicamente que no serviría, podría ser un mal ejemplo, decir, oye, por culpa de este docente, no. Eso tampoco no vamos a justificar con este tema. Pero lo que queremos tocar en este programa el día de hoy es la crisis institucional que está pasando en nuestra tricentenaria universidad, luego de una ley aprobada donde ha dado pautas, ha dado plazos para que las universidades estatales en nuestro país se reformen. Si bien es cierto, es debatible el tema de la ley universitaria, con pros, contra, etcétera, es debatible, pero creo que en el fondo trae el tema de reformar nuestra universidad de todo el caos que ha llegado y que lamentablemente no está haciendo aporte a la sociedad, no solamente en la región del Cusco, sino a nivel nacional. Estamos justamente
con un docente destacado de nuestra tricentenaria Universidad San Antonio Abad del Cusco, no solamente docente universitario, ex autoridad, regidor del Cusco, con mucha bibliografía escrita por su autoría, y creo que con el aval moral, ético, para poder conversar sobre la reforma de nuestra universidad y de lo que actualmente está pasando. Estamos con el doctor Óscar Paredes, docente universitario, y creo que con el ánimo a generar debate, no solamente entre nuestros docentes universitarios, entre nuestros estudiantes universitarios, sino con toda la plana universitaria, y también inmiscuir a nuestra sociedad cusqueña. Doctor Óscar, bienvenido a Poder y Desarrollo Regional, que es un programa también liderado por docentes universitarios, Carlos Dávila, que ahora actualmente está en Sicuani, mi persona también que ha pasado por los claustros y también por la docencia universitaria, y creo que con la preocupación de que nuestra universidad no solamente se esté reformando, sino no se reorganice, no mejore, no dé pasos básicamente académicos para que sea un ejemplo ante nuestra sociedad cusqueña. Bienvenido a Poder y Desarrollo Regional, doctor. Gracias, Vladimiro. Reconocimiento público aquí a mi colega Carlos Medina y también dándole mis congratulaciones por este programa, deseándoles éxitos en el año que viene. En verdad, los medios de información y comunicación tienen un papel importantísimo en nuestra sociedad. Cusco es una ciudad ya que tiene particularidades, por lo tanto tenemos que estar al tanto de lo que viene aconteciendo en el mundo entero, sintonizando lo que son las orientaciones académicas, científicas, dentro del cual se enmarca nuestra respetada tricentenaria Universidad San Antonio de Cusco. Quedo a sus órdenes. Doctor Óscar, no me equivoco al decir de que la universidad debería de ser, porque su nombre mismo lo dice, alma mater, el ejemplo ante la sociedad, la institución encargada de poner las directrices para el desarrollo de nuestra sociedad. Al principio le señalé, mira los problemas que estamos pasando en las diferentes instituciones, gobiernos regionales, gobiernos locales, en la esfera nacional, y que lamentablemente estos últimos años la universidad ha pasado no solamente a un segundo plano, un tercer plano, y ha dejado de ser la institución que da el ejemplo, la institución que provee de profesionales, provee de ética, provee de moral a nuestra sociedad cusqueña, a nuestra sociedad de la Macrosur, porque esta universidad tricentenaria, ganada con lucha, ganada con trabajo, ganado con nivel académico de sus docentes, lamentablemente está pasando por un gran problema. Y no es un problema de estos últimos años, estamos hablando ya de muchos años, donde el aporte académico, el aporte de investigación, de ciencia, lamentablemente ha pasado a un segundo plano por un tema de fortalecimiento politizado, político, de docentes, de estudiantes, en general de todos los que pertenecemos a la universidad, en un tema eminentemente de intereses personales y pasando a un segundo plano el tema académico. ¿Qué está pasando, doctor Óscar? Porque acabamos de salir, como le mencioné, de una ley aprobada de la reforma universitaria. Efectivamente, no podemos negar de que hay una crisis de la universidad pública, unas más que otras. Y nuestra universidad no está al margen de esta situación preocupante. Vamos a poner un solo caso, ¿no? De 467.677.000 de presupuesto, su ejecución solo alcanza a 154.825.000. O sea, solo se ha ejecutado el 33%, frente a grandes necesidades de equipamiento, mobiliario, infraestructura, en fin, ¿no? Investigación. Esto es una muestra, pues, ¿no? Ahora, hablar de la reforma de la universidad, en el caso de San Antonio del Cusco, es algo especial, en tanto que nosotros tenemos trayectoria reformista.
La primera hace más de 100 años, gestada por los estudiantes y sus profesores. La segunda a mediados de los 50, también gestada desde el interior de San Antonio del Cusco. Y esta tercera, lógicamente, a mérito de una ley de que tiene alcances muy importantes, pero también tiene vacíos, porque fuimos incapaces los universitarios de hacer llegar al Congreso de la República un proyecto de ley consensuado. Conforme avanzaba el proyecto de ley universitaria, gran parte de los rectores hicieron un conjunto de movilizaciones tratando de obstaculizar la necesidad del cambio de la universidad. Es por esa razón de que tenemos una demora de aproximadamente 6 meses en la implementación de la nueva ley universitaria. La ley universitaria se promulgó el día 9 de julio, el día 10 de julio entró en vigencia. Las disposiciones transitorias son bastante claras, dan plazos para llegar a la elección universal de las autoridades y de esa manera el ejercicio del 2015 tener nuevas autoridades, resultado de un proceso democrático universal. Pero no estamos cumpliendo ese tipo de responsabilidades. Recién el pasado 19, con una demora de 5 meses, se ha elegido a los miembros de la Asamblea Estatutaria. Claro, es bueno preguntarse, pero ¿por qué tanta demora, no? Tanta demora porque no hay voluntad de cambio. Si eso se da a una institución donde se supone que está la inteligencia, donde se supone que está una masa crítica, donde se supone que cultivamos valores, ética, profesionalismo, donde se supone que nosotros somos responsables de coadyuvar al Estado de Derecho, es mucho más preocupante aquello que pueda suceder fuera de la universidad. Pero la universidad como institución de la sociedad expresa también los problemas de la misma sociedad. Como tal, creo que estamos en un momento crucial. Hemos vivido 30 años con una ley universitaria anquilosada, desfasada, con un estatuto universitario también de esas características. A pesar de que se han formado comisiones para actualizar el estatuto universitario, no lo han cumplido. Siempre hubo el cálculo. Y creo que este tipo de cosas hay que superarla. Ya existe una asamblea estatutaria, nos han entregado las credenciales, pero aún no nos hemos instalado como asamblea estatutaria, porque la ley señala que tienen que convocarnos. Desde luego esta tarea corresponde al presidente del comité electoral. Nosotros hemos enviado una nota escrita a la oficina de escalafón de la universidad a fin de que nos hagan llegar la información pormenorizada sobre los 12 profesores principales, que somos 1/3 de la asamblea estatutaria, y entre los 12 tendrá que uno de ellos asumir la función de presidente, el profesor principal más antiguo. Este asunto está pendiente, seguramente que la semana que viene nos van a convocar, desde luego con los procedimientos administrativos conocidos, porque no se trata de poner un aviso en el correo electrónico o llamar por teléfono. Hay procedimientos administrativos que se tienen que cumplir, puesto que nosotros en este momento somos un poder constituido. Encima de la Asamblea Estatutaria no existe ninguna instancia de gobierno. Nosotros respondemos a los alcances de la ley, y cualquier duda que pudiera haber en los alcances de la ley es el Congreso de la República el responsable de poder interpretar. De manera que esperamos que la semana que viene se nos convoque, se nos dé a conocer con toda la información pormenorizada quién es el profesor principal más antiguo que va a asumir la función de presidente de la Asamblea Estatutaria, porque el Movimiento Dignidad Antoniana responsablemente asume su función y al día siguiente empezaremos a trabajar el nuevo estatuto, puesto que tenemos un plazo de 53 días para esta tarea que es todo un reto, ¿no? Desde luego, o sea, el tema, ¿por qué la demora? ¿Por qué estos plazos vencidos frente a temas de urgencia, no solamente de la docencia universitaria, sino del estudiantado? El estudiantado en el fondo quiere un cambio, pero un cambio para bien. Ese estatuto universitario que te dé la garantía de que no solamente administrativamente,
sino también académicamente vamos a garantizar competitividad, vamos a garantizar cambio, vamos a garantizar mejorar a partir de la universidad también nuestra región del Cusco y en general el país. ¿Por qué esta demora? Yo creo que la respuesta corresponde a las aún autoridades de la universidad, ¿no? Siempre la comunidad ha reclamado de que cuanto antes el Comité Electoral convoque elecciones. Vamos a poner algunos ejemplos. La Universidad Nacional de Ingeniería hace 12 días ya sancionó su nuevo estatuto. La Universidad Nacional de Piura ya sancionó su nuevo estatuto. La Universidad Pedro Ruiz Gallo ya sancionó su estatuto. Nosotros con 322 años no solamente debemos ser un referente histórico, sino un referente de gestión institucional. Debemos ser un ejemplo. Y a propósito, las disposiciones de la ley obligan a 12 universidades, entre ellos a la Universidad Nacional San Antonio del Cusco, a presentar el día 10 de enero, o sea, en menos de 15 días, el programa de fortalecimiento institucional para la calidad de la universidad pública. Seguramente están trabajando. Desde luego nosotros el día 10 de enero vamos a solicitar que tengan la gentileza de alcanzarnos este programa de fortalecimiento, porque este programa de fortalecimiento va a tener implicancias directas en el presupuesto de la universidad de los próximos años. Asimismo va a ser un referente para las universidades públicas del sur peruano. O sea, el reto y la responsabilidad que tiene la Universidad del Cusco en función a la ley es bastante delicado. Desde luego, los problemas que la colectividad conoce, una universidad que tiene recursos y no sabe cómo invertirlos, es una expresión pues de crisis institucional. No podemos decir que no existe. Mira, yo tengo algunos datos acá. El año 2011 de los recursos del canon solo se han ejecutado 8.5%. El año 2012, la ejecución de los recursos del canon gasífero han llegado al 4.7%. O sea, no ejecutamos nada. Y esto además es justificación para que se aparezcan, pues, si recordaremos, congresistas impulsando la creación de otras universidades en la región. El caso de Quillabamba, una universidad que ni siquiera tiene visión para que ya se pueda iniciar sus labores, institucionalidad, etcétera, pero ya han destinado más de 200 millones que tiene efectivamente para gastarlos. O sea, ¿le das justificación al centralismo para que manoseen estos temas, ¿no? Efectivamente, universidades como San Antonio del Cusco, como Santiago Antúnez de Mayolo, como la Universidad Nacional de Moquegua, son las universidades que tienen los presupuestos más altos por concepto de canon. Pero en términos de ejecución viene el problema, promedio 7%. Inclusive hay proyectos en el Congreso para que los recursos destinados a las universidades públicas vía canon, en vista de que no hay capacidad de ejecución, sean distribuidas entre todas las universidades que no tienen canon. Tú sabes de que toda la vida como estudiantes hemos reclamado más presupuestos, más rentas para la universidad. Tenemos esas rentas y no sabemos en qué adecuadamente invertirlos. Entonces son expresiones claras de crisis institucional. Y esto es tema de voluntad política por parte de las autoridades, rector, vicerrector académico, administrativo, decanos, docentes, estudiantes, porque yo en la universidad a veces me indigno cuando la autoridad no es capaz de transmitirle instrumentos al docente, instrumentos al estudiante para que fortalezca su capacidad de conocimiento, para mejorar su capacidad de insertarse en la tecnología, etcétera, etcétera. O sea, y la ley te lo permite, o sea, la ley te lo permite a través de que armes un perfil, un expediente, para que no solamente fierro y cemento, sino también instrumentos para mejorar el nivel académico en esa universidad. De acuerdo, pero la voluntad y la posibilidad de tomar decisiones tiene sus límites, si es que se carece de un plan estratégico de desarrollo. Si no sabes qué metas vas a conseguir en 5 años, en 10 años, cuáles son tus objetivos, por mucho que tengas la voluntad de ejecutar, no tienes un norte.
Entonces, Dignidad Antoniana, movimiento al cual pertenezco, ¿no es cierto?, se compromete, pues, primero, garantizar mediante el estatuto universitario políticas institucionales de corto, mediano y largo plazo en calidad educativa, en investigación científica, tecnológica, humanística, en extensión universitaria, en capacitación, inclusive en infraestructura universitaria, porque definitivamente ya colapsó Perayo, estamos a un paso de tubulizarnos. ¿Se acuerdan? Los Ya no hay las profesores, canchitas, ya no hay áreas efectivamente, así verdes. es. Los profesores que desean capacitarse, cada cual busca su curso, realiza una maestría o un doctorado, muchas veces una maestría o un doctorado ajeno a su especialidad. Esto es el resultado de que se carece de un plan de capacitación. Un plan de capacitación tiene que estar en estricta concordancia a los objetivos, a las metas de la universidad en 5 años, en 10 años, en 15 años, en 20 años. De igual manera el asunto de la investigación. La investigación no es cuestión de que se le ocurra a un profesor investigar un tema, tratar un tema y presentar un informe. Eso no es investigación, pues, en la universidad. La investigación tiene 3 soportes fundamentales. Una es la calificación del docente, calificación que se obtiene, desde luego, con estudios de maestría y doctorado, obviamente en universidades acreditadas. Otro, infraestructura adecuada, porque el docente tiene que instalarse en un lugar físico para trabajar, y el equipamiento. Pero sí carezco de un plan, ¿no es cierto?, en diferentes horizontes temporales para garantizar estos elementos que coadyuven a la investigación científica, tecnológica y humanística. Por supuesto, no sé cómo gastar. Y es preocupante que nuestra universidad en estos momentos tiene casi 15 camionetas 4x4 del año. No sé para qué se han adquirido, se dicen para los proyectos. Para los proyectos se toma, pues, servicios. El mundo actual, la economía actual, es la economía de los servicios. Hay que terciarizar. De esa manera, inclusive, nosotros coadyuvamos a dinamizar la economía regional. Pero no se trata de tener vehículos del año, lo que significa choferes, lo que significa póliza, lo que significa mantenimiento, etcétera, etcétera. Entonces, estas cosas se tienen que replantear. Y también el asunto de la capacitación, Vladi. No es cuestión de que a mí se me ocurra un determinado tema. La investigación científica tiene que coadyuvar al desarrollo regional, local y nacional. En la región tenemos grandes problemas productivos, problemas de transformación, inclusive problemas de generación de una teoría del desarrollo regional. Entonces, la universidad, el conocimiento que genera, tiene que coadyuvar al desarrollo. Con esto nosotros no estamos insinuando de que debe ser una investigación científica aplicativa, como a veces se piensa. No, pero tiene que coadyuvar. Ahora, una de las características de la ley actual es eso, replantea la concepción de la universidad. La universidad ya no es la fábrica de profesionales. La universidad fundamentalmente tiene que generar conocimiento. Y el conocimiento, a la larga, también va a sentar las bases para lograr, ¿no es cierto?, mayores niveles de autonomía. La autonomía no es cuestión de que yo haga lo que se me ocurra entre los muros de la universidad, sino mi gestión académica sea concordante con mi realidad, con las grandes demandas que existen de la sociedad civil. Igual sucede en la proyección social, ¿no? O sea, nos hemos olvidado, pues, de la proyección social de la extensión universitaria. Yo recuerdo cuando era estudiante, ¿no?, había Radio Universidad, mediante el cual se propalaba un conjunto de actividades, inclusive el arte se promocionaba, ¿no? Pero ahora existe extensión universitaria, existe proyección social, una oficina donde trabajan, creo que 2 o 3 personas, carecen de recursos, y desde luego participan muy eventualmente en algún acto cívico a lo largo del año. Pero eso no es extensión universitaria, eso no es proyección social, porque esta es una universidad pública, Vladi. Nosotros dependemos de los impuestos, de los tributos que paga el poblador. Consecuentemente, el conocimiento que se geste, ¿no es cierto?, tiene que devolverse a esa población. Tenemos que coadyuvar nosotros al desarrollo. A veces es doloroso decir, ¿no?, cuando el gobierno regional contrata consultores externos, o sea, no existe una universidad acá, no existen especialistas que puedan asumir estas tareas de investigación, etcétera, etcétera, es preocupante. Yo creo que estos hechos
dadas las circunstancias actuales, ya es un reto institucional, ya no es un reto exclusivo de Dignidad Antoniana, ya es un reto de la comunidad universitaria. Nosotros tenemos inclusive una visión un poco más amplia de la ley. La ley universitaria dice de que la comunidad universitaria está formada por profesores, alumnos y graduados. Yo creo que esto es algo que limita una concepción más clara, más amplia de la universidad. Para nosotros la universidad, la comunidad antoniana debe ser los profesores, los alumnos, los graduados, los cesantes y jubilados, y los trabajadores no docentes, sociales, administrativos. Por eso nosotros hemos optado inclusive como símbolo a un pentágono, porque son 5 lados que tienen que llevar adelante los grandes retos de formación profesional con altísima calidad, vía la acreditación, la investigación científica, desde luego, la proyección social y todo cuanto signifique la tarea de la universidad pública en relación al desarrollo local, nacional y también internacional. No olvidemos que Cusco tiene un entorno internacional muy particular. Ahí tenemos el Brasil, ahí está la interoceánica, ahí tenemos Bolivia, bastante próximos, y el norte chileno. Y esta universidad, conocida internacionalmente, tiene que replantear sus roles en función a ese contexto externo y también a las demandas de naturaleza local y regional. Para insertar unas bases sólidas dentro de no solamente la reforma universitaria, sino el cambio para bien de la universidad en correlación con la sociedad, cuán importante va a ser justamente lo que hemos hablado, después de las elecciones estatutarias, el que se conforme un grupo humano con una visión para la universidad de desarrollo, de prosperidad, de mejora, y que finalmente pues el beneficiario seguramente sea el estudiante y la sociedad cusqueña. ¿Cuán importante va a ser este tema de la conformación de...? Sí, yo tengo la absoluta certeza de que los 36 miembros de la Asamblea Estatutaria vamos a poner por delante los intereses de San Antonio del Cusco. Desde luego los 36 estatutarios, como se denomina, somos responsables de redactar esta nueva norma que posiblemente va a tener vigencia de unos 20 o 30 años. Entonces hay que tener un horizonte bastante amplio. Pero esto no puede quedar solo en la tarea de los 36 estatutarios, porque la comunidad universitaria, la comunidad antoniana es mucho más grande. Se trabajarán posiblemente a través de subcomisiones, comisiones especializadas, porque tenemos docentes calificados en todas las áreas del conocimiento. Creo que es esa una tremenda fortaleza que tiene San Antonio del Cusco. Nuestros profesores participan en eventos en el mundo entero, son conferencistas, son profesores, publican libros. Entonces, todos esos profesores se tendrán que sumar a las comisiones y al final el documento que nosotros tengamos que sancionar previamente tendrá que ser consultada por la comunidad, no solamente antoniana, Vladi, sino por la comunidad regional. A nosotros nos interesa, por ejemplo, saber cuáles son las grandes demandas, los grandes problemas de los productores agropecuarios, cuáles son los problemas de la extracción forestal, cuáles son los grandes problemas que, si bien en términos generales conocemos de la minería, pero todos esos aspectos tienen que constituir una especie de línea de base de la universidad, porque de otra manera no podríamos tampoco más adelante saber en qué rumbo vamos yendo. Te voy a poner un ejemplo. En una determinada facultad el promedio de rendimiento es 13.2 de 0 a 20. Desde luego, ese estudiante desde ya va a tener dificultades, problemas, si es que va a aspirar a tener una beca internacional, porque no está dentro de los estándares de rendimiento, donde se exige mínimamente 17, 18 puntos de promedio. Entonces, teniendo nosotros una línea de base, que en otras palabras es un diagnóstico bastante ejecutivo, es un instrumento para conocer la realidad universitaria, cómo estamos, permitirá establecer inclusive algunos parámetros para medir más adelante cómo estamos avanzando en investigación, en formación profesional, en capacitación, etc. Y esta tiene que ser una tarea de la comunidad universitaria, donde vamos a requerir posiblemente mucha información de los compañeros administrativos, porque ellos tienen a la mano la documentación de la cuestión contable, inclusive de las acciones de control, porque la ley obliga a todos los periodos presupuestales.
Cada año deben ser, ¿no es cierto?, auditados y debe haber un presupuesto. ¿Cuáles son los resultados de las auditorías anuales? No lo conocemos. Es una especie de misterio y estas cosas tenemos que superar porque además hay una ley de transparencia. Estamos obligados a que la información se coloque en la página institucional. En la página web permanentemente, de todas las áreas, logística, administración. Todos los sistemas administrativos, ¿no es cierto? Sí. Solo tiene carácter reservado en el Estado peruano la adquisición de armamentos. Después no puede haber información reservada, clasificada, tiene que estar en la página institucional. Tiene que esa transparencia permitir hacer el seguimiento a toda la ciudadanía de hacia dónde se va apuntando, hacia dónde se va encaminando la institución universitaria. O sea, estamos nosotros en un momento excepcional. Yo diría es una oportunidad. Sí. ¿No es cierto? Si bien es cierto, hay una crisis institucional, una crisis de la universidad pública en el país. Ojo, también los temas de corrupción no solamente son a los gobiernos locales, a los gobiernos regionales, sino también la universidad pasa por eso. Y qué bien que lo reconozcamos, porque mientras sepamos como una especie de línea de base cómo estamos, creo que las decisiones en este gran instrumento que se va a armar, que es el Estatuto Universitario, va a ser fundamental para que el aporte de la universidad sea interno y desde luego a partir de la institucionalidad, a partir de una organización clara, pueda salir esos brotes hacia la colectividad, hacia la sociedad, y realmente se convierta la universidad en un instrumento de aporte al desarrollo regional. Definitivamente, pero esto será posible cuando todos los antonianos nos comprometamos al cambio. Y este propósito de promover el cambio, la modernización, también tiene que pasar por una actitud crítica y autocrítica. Tenemos que reconocer cuáles han sido las dificultades, cuáles han sido nuestros errores. Ahora, si existen desaciertos por incumplimiento de las normas, tendrán que asumir pues su responsabilidad. Eso no nos corresponde a nosotros, pero sí estamos para presentar la situación universitaria como línea de base, sobre la base, vale la redundancia, de la información de todos los sistemas administrativos. Sistemas administrativos que también responden a otra condición. La actual estructura administrativa increíblemente responde a la universidad de hace 50 años, cuando habían 5.000 alumnos y aproximadamente 320 profesores. Ahora superamos los 14.000 alumnos. No, superamos los 20.000 alumnos, porque a veces nos olvidamos del centro de idiomas, nos olvidamos del Instituto de Sistemas, nos olvidamos. Nos olvidamos de nuestras sedes y filiales y creemos de que la universidad es Perayo. Tenemos alumnos, tenemos profesores, tenemos administrativos en Puerto Maldonado, en provincias altas, etcétera, etcétera, y grandes problemas por resolver. Uno de los asuntos que llevará mucho debate será qué va a hacer San Antonio del Cusco con 2 facultades de medicina veterinaria, cosa demasiadamente, yo diría, entre comillas, distintiva, comparando con todas las universidades públicas. Ahí se tendrá que señalar el nivel de responsabilidad, porque tenemos alumnos y tenemos profesores. Entonces, habrá necesidad de plantear un nuevo tipo de estructura administrativa dentro de los sistemas desde luego existentes. Habrá necesidad de reforzar las acciones de control y fiscalización, porque prevé la ley. Inclusive la ley habla, ¿no es cierto?, de un procurador universitario. La ley habla de un comité de honor. Entonces, todo eso hay que implementar. Y también entrará en el debate la situación de las sedes y filiales que lastimosamente pues están abandonadas, ¿no? Si bien me da se ha mucha hecho pena, algo de infraestructura. abandonado, el tema de Quillabamba, lamentablemente, ingeniería agroforestal, creo que es, ¿no? También abandonados. Agronomía tropical. Agronomía, los chicos abandonados van a Sahuayaco solamente a hacer limpieza. ¿Se acuerda que en Navidad hasta distribuían pavos de lo que se criaba en Sahuayaco? Ahora no hay nada. ¿Qué pasó con la universidad, doctor Oscar? Efectivamente, estas preguntas son durísimas, ¿no? No es que quiera evadir, pero obviamente quienes han tenido entre manos el gobierno universitario son los primeros responsables, pero también los profesores somos parte de la responsabilidad, porque muchas veces, ¿no es cierto?, observamos desde el balcón
no hacemos sentir nuestra preocupación. Hablando de los bienes de la universidad, hay un riesgo de perder casi 2.000 hectáreas de bosques tropicales en Puerto Maldonado, de la universidad. Y estos bosques, la mayoría de ellos son bosques primarios. ¿Qué universidad en el mundo no quisiera tener bosques tropicales como parte de su patrimonio, pensando en investigación científica, formación profesional, extensión universitaria? Pero ahí están los bosques abandonados, están a 70 kilómetros de la frontera, están en la zona de Noaya, tengo suerte de conocer esa zona, y son propiedades de la universidad. Ahora, sobre esto hay que tener también una claridad, más allá, digamos, de que esté saneada la propiedad desde el lado eminentemente legal. ¿Qué hago? ¿Qué hacemos? ¿No es cierto? ¿Qué programas se van a implementar en el corto plazo, en el mediano plazo, en esas áreas? ¿Dónde vamos a nosotros proponer una nueva ciudad universitaria? ¿Con qué recursos vamos a reforzar las actividades de capacitación, inclusive de investigación? Porque no solamente podemos nosotros pensar en los recursos del canon. Un tema gestión. Tenemos que buscar, ¿no es cierto?, otras fuentes de la cooperación técnica y financiera internacional, otras contrapartes. Yo tuve en una oportunidad, ocasión de conversar con gente del Centro Internacional de la Papa, de la Molina, ¿no?, sobre la posibilidad de que en el curso se pudiera gestar una sede del Centro Internacional de la Papa, y realmente las posibilidades que existen son grandes. Si nosotros empezamos a encaminar este tipo de proyectos, los recursos que tenemos son pequeños. La Universidad del Cusco debiera invertir al año un presupuesto de 1.000 millones. Fácilmente. No tener 200, 300 millones. Estar estirando la mano al gobierno central, lejos de tener tanto talento, que lamentablemente, pues a veces cuando se politiza, simplemente a veces duele decirlo, pero pasan al balcón para ver del frente, porque a veces tampoco no se quieren inmiscuir con tanta corrupción que ha habido durante muchos años, porque también tenemos que ser conscientes de que nuestra universidad ha pasado a ser justamente el ejemplo de lo que estamos pasando, y de lo que estamos pasando en los gobiernos locales, en los gobiernos regionales. Y con eso, lamentablemente, pues le anuncio, doctor Oscar, que el programa es cortísimo, tenemos solamente hasta 5 minutos más y no quiero perder la ocasión. ¿Qué se viene? Lo último sería, ¿qué se viene? ¿Qué se tiene que hacer? Porque ya están dadas las elecciones estatutarias, entiendo que deben de convocarlos. ¿Qué es lo que invoca, qué es lo que pide para estas próximas semanas? El siguiente paso es de que el Comité Electoral nos convoque para la instalación de la Asamblea Estatutaria. Oportunidad en que deberá mostrarnos con documentación fehaciente a qué profesor universitario principal le corresponde la presidencia. Porque nosotros tenemos que cautelar el Estado de Derecho. Por supuesto. Nadie de Dignidad Antoniana, y creo que también de los otros grupos de colegas, va a poner por delante intereses de personas. No, por delante está el interés de San Antonio del Cusco. Y luego empezaremos a trabajar, como indicaba. Dignidad Antoniana está para empezar a trabajar una vez que nos instalemos al día siguiente. Y en el plazo de 55 días entregar a la comunidad universitaria, este es el estatuto. Y luego proceder pues a lo que señala la ley, ¿no? Las elecciones universales y democráticas de nuestras autoridades, me refiero rector, vicerrector, decanos, de manera que tengamos autoridades con legitimidad y con legalidad, de manera que estas autoridades se deban a toda la comunidad universitaria y de manera particular a ningún grupo. Entonces con eso evitaremos todos esos vicios, sesgos que ha tenido la anterior ley universitaria y el anterior estatuto universitario. Desde luego, cada vez tenemos que estar en mayor información, en mayor comunicación con las entidades también de gobierno, pues. Yo diría, para suerte nuestra, Vladi, el 1 de enero se instala el gobierno local, la Municipalidad Provincial de Cusco, la municipalidad provincial más importante de este país, porque se trata de una ciudad patrimonio cultural de la humanidad, el Cusco. Asimismo, esa fecha también se instala el gobierno regional, más allá de los problemas que tienen, más allá de las dificultades. Nosotros tenemos que saber, ¿no es cierto?, reconocer la función y la responsabilidad de estas instancias de gobierno. Nosotros, trabajando con los gobiernos locales, con el gobierno regional, vamos a fortalecer aquel tremendo reto que tiene el Perú. ¿Cuál es la descentralización? Hemos dejado de lado la descentralización.
Lastimosamente existen una ficción de regiones, los departamentos, Departamentalización. efectivamente, y hemos abandonado, actuamos localmente, provincialmente, de espaldas a lo que sucede en Madre de Dios, en Puno, en Arequipa, en Junín, imagínate, en Ayacucho. Esta es una región privilegiada, inclusive en términos de su ubicación. Es una especie de placa de soldadura, como dicen los geopolíticos. Y tenemos esa, acuérdese de la región Inca, ¿no? Cusco, Apurímac, Madre de Dios, bendecidos con temas de canon, bueno, el tema de la minería, que eso da recursos del canon para los gobiernos locales, y que lamentablemente pues estos últimos años, lejos de que ese canon haya sido para el aporte al desarrollo de la colectividad, lamentablemente estamos viendo esos ejemplos, ¿no? Corrupción y más corrupción. Finalmente, doctor Oscar, ya nos queda 2-3 minutos, no quiero dejar de aprovechar para pedirle una opinión política, una opinión de un hombre que permanentemente participa en la actividad política en nuestra ciudad, en la región del Cusco. ¿Qué opinión le merece estos temas de los que está saliendo el gobierno regional y muchos gobiernos locales relacionados a corrupción? Bueno, hay un libro que todos los peruanos debiéramos leer sobre la historia de la corrupción de Quirós, efectivamente, sí. ¿no? Y es doloroso constatar, desde la historia, ¿no es cierto? Inca, décadas y décadas, ¿no es cierto? Colonial, republicana. Y hemos llegado al momento actual que expresa la mayor crisis de valores, ¿no es cierto? Eso se llama también la anomia. No creemos en nada, hay una especie de propósitos individuales, la cuestión social queda postergado, prima la cuestión individual, en fin. Yo creo que estamos tocando fondo. Yo diría que es una crisis que hay que verlo dialécticamente. Sí o sí tenemos que salir adelante, pero primero a través de la actitud personal, nuestra individual, de cambiar, de reconocer nuestros errores. No podemos aferrarnos a decir, no, está bien, hay un propósito de incomodar la gestión universitaria o la gestión provincial o la gestión, digamos, regional. No es así, pues creo que tenemos años en el quehacer público. Creo que los ciudadanos esperan de nosotros propuestas mucho más concretas que permitan superar esta situación durísima, ¿no?, de crisis de valores, corrupción, inmoralidad, nepotismo, malversación por doquier. Y qué pena, ¿no?, como dijiste en la introducción de este programa, mi querido Vladi, de que la mayoría de las personas que están comprendidas en estos casos son formados en nuestra universidad. Plantearé personalmente de que algo de ello tiene que estar en el estatuto. Si un funcionario graduado en la Universidad del Cusco, ¿no es cierto?, es sometido a un proceso y es consentida, ¿no es cierto?, vía un proceso penal, etcétera, etcétera, algo tiene que hacer la universidad. Por lo menos tendrá que suspenderle pues, un par de años el ejercicio o la validez de ese título profesional, porque la universidad pues lo da a nombre de la nación y no se puede estar mancillando, no se puede decir, así es formado pues en la Universidad del Cusco. De ninguna manera creo que esas cosas tenemos que aceptar y es el momento también para incorporar en esta gran norma. En fin, hay mucho que conversar, efectivamente el tiempo es bastante corto para ustedes. Yo quisiera aprovechar la ocasión para desearles éxitos a todos los cusqueños y cusqueñas el año 2015. Desearles grandes logros a nuestros gobernantes locales y regionales, a la ciudadanía, y ojalá que el 2015 exista pues menos corrupción, menos inmoralidad, y también invoco al Poder Judicial que administre justicia, que aplique la ley, aquel que cometió error, aquel que delinquió, que pague, porque de otra manera no podemos seguir en estas condiciones. Muchísimas gracias, Vlad. Un agradecimiento al doctor Oscar Paredes por esta tertulia, esta conversación, que desde luego creo que debe llamar poderosamente a la reflexión en el tema, no solamente de la reforma, del cambio de nuestra tricentenaria universidad, sino también en que a partir de este modelo podamos transformar, podamos mejorar nuestros gobiernos locales, el gobierno regional, porque tenemos que pensar de que no solamente son las autoridades, sino también somos los ciudadanos, porque no podemos estar mirando, pues como dijo
el doctor Oscar, desde los balcones, los grandes problemas que tienen los gobiernos locales. También nos unimos al saludo del doctor Oscar, también a nuestros hermanos de las 13 provincias del Cusco, de la región del Cusco en general, desearles el mejor de los deseos para este 2015 que se viene, y creo que comprometerlos a ser mejores ciudadanos, ser más, si el término vale, fiscalizadores, no solamente de los gobiernos locales, regionales, sino también de sus instituciones en la cual conviven, ya sea directa o indirectamente. Desde este programa estamos comprometidos a no solamente informar, el tema es dar conocimiento, generar debate, porque este programa se ha creado con ese fin, con el fin de debatir los problemas de nuestra región, pero con conocimiento. Hasta el próximo programa y un feliz año 2015. Este domingo a las 6 de la tarde, debate con Washington Alosilla